Las reacciones reversibles nunca realmente paran. Los reactivos pasan a productos, los productos pasan a reactivos continuamente. En este caso, el rendimiento de la reacción se refiere a las concentraciones de ambos reactivos y productos una vez se llega a la condición de equilibrio. Para conocer cómo podemos calcular estas concentraciones, tenemos que estudiar lo que ocurre durante el equilibrio a más detalle. Partimos de la reacción reversible de forma genérica A de A más B de B, pasando a C de C y D de D. Si vemos vamos a ver la reacción en dos pedazos, la reacción hacia la derecha y la reacción hacia la izquierda. Para la reacción hacia la derecha, la velocidad de reacción sería velocidad es igual a la constante de velocidad de reacción, concentración de A elevado a la A, concentración de B elevado a la B. La premisa aquí es que esto es un paso elemental, así que podemos hacer esta aproximación. Si vemos la reacción hacia la izquierda, la expresión de velocidad de reacción sería velocidad hacia la izquierda es igual a la constante K hacia la izquierda, concentración de C elevado a la C, concentración de D elevado a la D. En el momento en que se establece equilibrio es cuando la velocidad hacia la izquierda es igual a la velocidad hacia la derecha. Así que, igualando los términos, velocidad de la derecha igual a velocidad de la izquierda, y despejando, quiero las constantes de velocidad de equilibrio a un lado y las concentraciones a otro, podemos llegar a la siguiente expresión. Una K, esta vez se le pone como K mayúscula, que va a ser una constante, es igual a la concentración de C elevado a la C por concentración de D elevado a la D dividido entre concentración de A elevado a la A por concentración de B elevado a la B. K representa entonces una razón, la proporción de productos sobre reactivos cuando la reacción llega a equilibrio. ¿Qué podemos decir de la constante K mayúscula, la constante de equilibrio? Bueno, se pueden calcular las constantes de equilibrio usando los datos de concentración de las especies o usando su presión parcial si se trata de gases. Cuidado en el cálculo. Ese cálculo se hace con todos los valores en unidades de concentración o todos los valores en unidades de presión. A la constante de equilibrio, si es calculada con unidades de concentración, se le pone un índice de C, K sub C. Y si fue calculada con unidades de presión, se le llama K sub P. Existe una relación entre Kc y Kp, pero esa la veremos más adelante. Además, el valor de K se reporta sin unidades. Dentro de la expresión de equilibrio, solo se incluyen en esta expresión los términos de concentración o de presión de especies disueltas, es decir, en estado acuoso o en estado gaseoso. No se incluyen términos relacionados a reactivos o productos que estén en estado sólido o en estado líquido. La razón de esto es que durante una reacción, los estados sólidos o líquidos son mucho más densos. Así que las concentraciones en equilibrio de las especies en estado sólido son prácticamente igual a la concentración inicial del sólido. Así que es como si la concentración del sólido permaneciera constante y la constante de equilibrio absorbe ese valor. Vamos a poner esto en práctica. Empezando con la siguiente. Escribe la expresión de la constante de equilibrio, Kc, para la siguiente reacción. Ponle pausa al video, escríbelo y escribe tu respuesta. Ok, la respuesta correcta hubiese sido que K es igual a la concentración de hidronio por concentración de NO2 negativo sobre la concentración del ácido nitroso. Otro ejemplo. Escribe la expresión de la constante de equilibrio Kp para la siguiente reacción. De nuevo, escríbela y después comparamos notas.
Kp es igual a la presión de CO elevado al cuadrado dividido entre la presión de CO2. Nota que en este ejemplo y en el anterior teníamos especies, una en estado líquido y la otra en el estado sólido, y que simplemente no las incluimos en la expresión de equilibrio. Otro ejemplo adicional, este lo vamos a hacer un poquito diferente. Escribe la ecuación química que corresponde a la expresión de equilibrio K. K es igual a la concentración de mercurio, yodo 4, 2 negativo, dividido entre mercurio 2 positivo, dividido entre yodo negativo elevado a la 4. Ok, para esta lo que tenemos que recordar es que la constante de equilibrio siempre es productos sobre reactivos. Y lo que se utiliza como exponentes, se usa en la reacción como coeficientes estequiométricos. Así que el resultado, la ecuación que corresponde a esa expresión de equilibrio, es la que tengo presentada aquí. Ok, ya sabemos que en reacciones reversibles debemos tener el valor de la constante de equilibrio para los cálculos. Sabemos que la expresión de la matemática de la constante de equilibrio varía según la ecuación química de la que hablemos. Pues entonces, ante todo esto, ¿qué significa exactamente eso de ser constante? Veamos de nuevo el ejemplo del N2O4 pasando a 2NO2. Aquí en esta tabla presento los datos de varios experimentos en los cuales hicieron la reacción de N2O4 pasando a 2NO2. En el primer caso, observen las condiciones de concentración iniciales de reactivos y productos. En el primer experimento, iniciaron solamente con reactivos en el recipiente de reacción. En el segundo experimento hay una cantidad de reactivos y una cantidad de productos presentes, y en la tercera repetición pusieron solamente el gas de los productos dentro del recipiente de reacción. En el experimento 1, pues como todos eran reactivos, eventualmente, como explicamos el equilibrio dinámico, reactivos pasan a productos, eventualmente se forma suficiente producto para pasar a reactivos hasta que se llega a la condición de equilibrio. Miren las concentraciones en equilibrio, 0.643 y 0.0547 en el experimento 1. Cuando calculamos con esos valores los de equilibrio, la constante de equilibrio, NO2 al cuadrado dividido entre N2O4, el resultado es 4.6 por 10 a la menos 3. En el segundo equilibrio, como dije, empezaron un poquito diferente. Tenían un poco de reactivo y un poco de producto. La reacción se da lugar, eventualmente se llega a equilibrio, y podemos ver ahí las concentraciones en equilibrio de 0.491 para N2O4 y 0.0475 para NO2. Y cuando calculamos la constante de equilibrio, NO2 al cuadrado dividido entre N2O4, de nuevo, 4.6 por 10 a la menos 3. Y en el último caso, la misma historia. Lo único que en este caso, como en el recipiente solamente tenemos producto, la reacción inicia hacia la izquierda y después es que comienza la reacción hacia la derecha. Ponemos las concentraciones en equilibrio en la expresión y de nuevo el mismo resultado, 4.6 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué significa esto? Al sustituir los valores de las concentraciones en equilibrio en la expresión de K, nota que independientemente de las concentraciones iniciales, el valor de K siempre es el mismo. Los rendimientos de reactivos y productos pueden ser diferentes, pero es que la constante de equilibrio no se trata de eso, se trata de la proporción productos a reactivos. Y este es el significado de K, que al llegar al equilibrio podemos saber esa proporción. Hemos hablado bastante de la ecuación de equilibrio. Ahora vamos a hacer algunos cálculos. Para estas prácticas voy a poner una foto del problema de práctica que vamos a hacer. Les recomiendo que ponga pausa, anote el problema y luego le vuelva a dar play para ver cómo lo resolvemos.
Bueno, en este problema es determinar la constante de equilibrio, es decir, hacer el cálculo. Dado la expresión que tenemos, H2 más yodo pasando a 2HI, la expresión de equilibrio Kc va a ser igual a la concentración de productos HI elevado al cuadrado dividido entre la concentración de hidrógeno y la concentración de yodo. Ambos términos elevados a la 1 porque el coeficiente estequiométrico es un 1. Viendo los datos tenemos que la concentración la concentración en equilibrio de hidrógeno es de 0.11 y la de yodo es 0.11. Así que podemos ir sustituyendo. Kc es igual a, donde dice hidrógeno y yodo, son concentraciones en equilibrio, así que podemos poner estos valores directamente. 0.11 molar, 0.11 molar, y la concentración de HI que dice que es 0.78. Y escribo 0.78 molar elevado a la 2. En este caso, da la casualidad que las unidades de molaridad cancelan, pero en muchas de las expresiones de equilibrio no van a cancelar y está bien. No nos vamos a dejar llevar por estas unidades, sino que lo que me importa es que al final del cálculo la constante de equilibrio sea un número sin unidades. Sustituimos los valores, los ponemos en la calculadora y el resultado que nos da es que Kc es igual a 50.28 número. Según las reglas de cifras significativas, tenemos las reglas de multiplicación y división que nos dicen que el resultado lleva la cantidad de cifras que el valor con menos cifras tenga. 2 cifras, 2 cifras, 2 cifras, así que mi resultado va a ser de 2 cifras. La aproximación viene aquí. Yo no puedo reportar un 50, simple y llanamente 50, porque el 0 al final de un número entero es ambiguo, no es claro en cuanto a cifras significativas. Así que para asegurarme que dice 50 y que tiene 2 cifras significativas, la manera en que reporto el resultado es diciéndolo en notación científica. Kc es igual a 5.0 por 10 a la 1. Comenzamos escribiendo la ecuación química balanceada. El problema decía que PCl5 se descomponía en PCl3 y cloro. Revisamos las cantidades de cada uno de los elementos y quedó balanceada de una sola vez. Para la expresión de equilibrio va a ser Kc es igual a concentraciones de los productos PCl3 elevado a la 1, cloro elevado a la 1, dividido entre PCl5 elevado a la 1. El valor de Kc nos dieron y los valores de PCl3 y Cl2 nos dieron la información pero rota en pedazos. La expresión de equilibrio necesita unidades de concentración molar. Así que antes de sustituir cualquier valor, tenemos que usar los datos que nos dieron para calcular las concentraciones de PCl3 y de cloro. Tenemos que la concentración de PCl3 tiene que ser igual a la cantidad de moles de Cl3 entre el volumen del recipiente. Como se tratan de especies gaseosas, el volumen es el volumen del recipiente, que nos dijeron que eran 0.500 litros. Así que tenemos que la concentración de PCl3 va a ser igual a 0.203 moles dividido entre 0.500 litros. Esto nos da un valor de 0.406 molar. Los datos de cloro, la concentración, la cantidad de cloro es la misma en el mismo volumen, así que el cálculo va a dar a lo mismo. La concentración de cloro va a ser igual a 0.406 molar. Ya estamos listos para sustituir y resolver. Sustituyendo el valor de 406 y 406 en el numerador
y el valor de la constante de equilibrio, nos queda entonces despejar por PCl5. Esto que está en el denominador sube acá, este que está arriba viene el denominador y queda que la concentración de PCl5 es igual a la concentración de PCl3 por la de cloro dividida entre la constante de equilibrio. Ponemos los valores, 406, 406 molar entre la constante de equilibrio 0.0635 y nos da el resultado 2.60 la concentración de PCl5. De nuevo, para este tipo de problema no nos dejamos llevar por análisis dimensional para decir las unidades del resultado, sino que nos dejamos llevar por lo que conocemos. Concentración no tiene unidades de molar cuadrada, concentración es unidades de molar. Y con esto terminamos el problema. Además de ayudarnos en los cálculos, la magnitud de la constante de equilibrio nos ayuda a determinar cuánto procede una reacción. Es decir, si al llegar al equilibrio la reacción favorece la formación de productos o si favorece la formación de reactivos. Para una reacción genérica A pasando a B, que sea reversible, la expresión de equilibrio sería K es igual a concentración de B dividido entre concentración de A. Si la constante de equilibrio es un número bien grande, mucho mayor de 1, ¿qué significaría eso? Eso significaría que el numerador en la expresión de equilibrio tiene que ser un número bien grande. Es decir, que la reacción favorece la formación de productos. Por otro lado, en esa reacción, si la constante de equilibrio es un número menor, mucho menor de 1, y fíjate, no pueden ser números negativos, así que estamos hablando de un número fraccional entre 0 y 1. Digamos un 1 por 10 a la menos 7, un 1 por 10 a la menos 20. Un número así de pequeño, ¿qué significaría? Significaría que cuando divido B entre A, el denominador, la concentración de A, es el número más grande. En ese caso, si K es un número menor de 1, significa que en equilibrio la reacción favorece la formación de reactivos. Para una reacción como esta, donde no hay coeficientes estequiométricos, ambos son 1, ¿qué significaría que la constante de equilibrio sería igual a 1? Pues en este caso significaría que en equilibrio la concentración de A y de B serían las mismas.